Todos los años, cada 12 de octubre, se reproduce el pleito entre el nuevo y el viejo mundo que el oidor Tomás López Medel puso al final de su Tratado de los Tres Elementos, escrito hacia 1570, pero que nos ha llegado resumido por el cronista Juan Bautista Muñoz en 1784. Por no hablar de la disputa sobre la precedencia en el descubrimiento que, por cierto, López Medel zanja a favor de Colón, a pesar de que en otro pasaje remite a Olao Magno y a su descripción de las tierras americanas septentrionales conocidas desde la Edad Media, y que, aunque en lo recogido por Muñoz hay notas que remiten, hay hasta notas que remiten a Locke, este pasaje parece ser copia fiel, porque va entrecomillado. Copia fiel y entrecomillada. Los cargos que el Nuevo Mundo hace al Viejo son los habituales, que vienen haciéndose desde la primer elocuente acusación, desde el primer y elocuente discurso hecho por Fray Antón Montesino, ese discurso de acusación de Fray Antón Montesino recogido por Fray Bartolomé de las Casas, empezando por en las palabras de López Medel. Primeramente le hace cargo el Nuevo Mundo al Viejo, primeramente le hace cargo de 400 millones, hablando poco más o menos. Ojo de buen cubero, entendemos. 400 millones, hablando poco más o menos, de oro, plata, piedras preciosas, joyas y de otras muchas riquezas que los hombres del mundo acá le han tomado y traído hasta dejarle en cueros. Por cierto que luego dice que ¿dónde está esa riqueza? Atribuye una gran parte de la pérdida a los naufragios, a los piratas, pero el caso es que esos 400 millones a España no han llegado. Se habrán tomado esos 400 millones poco más o menos, pero en España no los hemos tenido ni los hemos usado, aunque de esto naturalmente se tratará más adelante. Este cargo López Medel lo formula de manera algo inconveniente, porque los hombres del Nuevo Mundo ya iban en su mayoría en cueros antes de que llegaran los españoles. Y el oro lo gastaban en cosas tan poco prácticas como ídolos improductivos a los que sacrificaban el fruto de sus actividades productivas, o en arracadas, narigueras y bezotes con los que se adornaban sus caciques y tiranos, que llegaban a practicar hasta la infibulación. Así que tampoco es un motivo de queja excesivo el que los europeos les quitaran un oro y unas gemas que de todas maneras iban a acabar colgando de un pijo, siempre en el sentido coloquial que le da la Real Academia, y a veces también en el vulgar. También es inconveniente para la causa la redacción de los cargos que hace el Viejo Mundo, pero esta falencia es enteramente consciente, porque López Medel es parcial y quiere arreglar el pleito a favor del Nuevo Mundo. El Viejo Mundo se queja de lo que le ha costado llevar al Nuevo ciertas ventajas, remedios, tesoros y gollerías, y todo parece recordar la famosa pregunta de la vida de Brian de los Monty Python. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? A lo que se viene a dar una respuesta que sugiere una reacción parecida a la que recibe en la película la frase «nos han dado la paz». López Medel censa que el Viejo Mundo ha dado al Nuevo la fe cristiana y los toros. Hombre, pues muchas gracias. Podría ser la respuesta de los americanos, como me dijo un profesor catalán, por cierto que de origen japonés, que hacía la misma pregunta de los Monty Python, que luego satirizó un político constitucionalista, aplicada al independentismo español. ¿Qué ha hecho España por Cataluña? Yo le dije que Cataluña y España no son entidades distintas, sino un mismo Estado, y que no hacen cosas una a otra, no se hacen cosas, sino que forman parte de un hacer conjunto. Pero que si me preguntaba por dádivas y gollerías que el Estado central les hubiera dado a ellos y no a otros, habría que empezar por los Juegos Olímpicos de 1992.
Yo acepto y asumo de buen grado su irónico «hombre, pues muchas gracias», porque todo ese despilfarro corrió parejo camino al de los bezotes e infibulaciones de los caciques americanos. La moneda fiduciaria acabó colgando en forma de oro macizo y de buena ley en las medallas de los atletas. Creo que era la primera, y con razón, la última vez en que las medallas de oro eran realmente de oro. Y en una espantosa arquitectura que, lejos de la que llevó a Barcelona y Sevilla el reinado de Alfonso XIII en preparación de las exposiciones de 1929, solo alcanza para ser objeto de ludibrio en las novelas cómicas de Eduardo Mendoza o en un registro aún más popular, que afortunadamente Mendoza es bastante popular, en las películas de Carlos Suárez sobre Máquina Baja, el personaje de Iva tomado de Brecht, protagonizadas, de Brecht y Weil, protagonizadas por Andrés Pajares. En efecto, López Medel viene a decir que lo de la fe cristiana es una obra de la gracia y que lo que gratis se os da, dadlo gratis. Y que lo de los toros se pudiera muy bien excusar, como dijo Garcilaso, de todo lo escrito en castellano hasta que llegó él. No quiero desautorizar a tan eximio jurista como López Medel, pero creo que en este discurso podré sustanciar algo mejor tan traído y llevado pleito como este, que ya dura más de medio milenio. Ninguna tierra es para los europeos meridionales más cercana y visible que la de África. Y sin embargo, la descripción del África del granadino Juan León Africano, terminada en 1562, pero publicada por Ramusio en 1526. Estaba pensando en la fecha de López Medel, 1550. Juan León Africano terminó su descripción del África en 1526. Se entiende que está terminada pues, antes del saco de Roma. Pero no la publicó Ramusio hasta el año 1550, unos 20 años antes de este pleito redactado por el oidor López Medel. Esta descripción puede catalogarse como un descubrimiento de África por parte de Europa, que seguirá desarrollándose en la descripción del también granadino Mármol Carvajal. Mucho después de conquistada América y Oceanía, e incluso Oceanía, Joseph Conrad pinta en el corazón de las tinieblas un espacio en blanco en el mapa de África, aún por conocer, cuando ya se conoce Oceanía. Se da el caso de que en algunas ocasiones los mismos autores que contribuyen al descubrimiento de América colaboran en el descubrimiento de África, como Martín Fernández de Enciso, aunque, como he demostrado, lo que en su Suma de Geografía de 1519 aparece sobre África lo toma de la historia de la India de Juan de Acosta, vecino de Andújar, que es la versión más completa del llamado Libro de Duarte Barbosa. África, conocida desde siempre, estaba tan por descubrir como América y como la propia Europa, cuya Edad Media había acabado tan sepultada en el olvido como su antigüedad. Recordemos que el Cantar de los Nibelungos se descubre en 1755, el poema del Cid en 1779 y los Carmina Burana no se descubren hasta 1803. En cuanto a la antigüedad grecolatina, que había empezado a ser redescubierta de un modo sistemático y constante por Petrarca, hay que decir que también en el siglo XVIII se descubren y se exploran Pompeya y Herculano. Europa era un continente a descubrir. Así que es posible no solo que quienes nos descubren América nos descubran a la vez África, sino que quienes nos descubren América nos descubran también Europa. Dice Gonzalo Fernández de Oviedo en su Historia General y Natural de las Indias, modernizaré algunas consonantes para mayor comodidad del oyente, dice esto: a mi noticia ha venido por aviso de mi ser Joan Baptista Ramusio, secretario de la Ilustrísima Señoría de Venecia, el cual, no sin ponerme en perpetua obligación,
ha querido que acá, en este mundo nuevo, yo sepa y vea pintada y escrita la razón de aquellas tierras septentrionales, por testimonio de las letras del muy docto varón Micer Olao Goto, que es el autor que lo ha escrito, a cuya doctrina y persona acompaña la autoridad del reverendísimo arzobispo upsalense, natural de aquellas partes, el cual dice que así lo tiene entendido de muchos pilotos de aquellas mares y otras personas. Y en aquella ínclita ciudad de Venecia, donde juntos se hallaron poco tiempo este prelado y el autor alegado con licencia del sumo pontífice, el Papa Paulo III, y de aquella señoría, se ha estampado aquel tratado septentrional, y se le da crédito méritamente. Y aquello que Olao dice, ponerlo he por suyo, digo por autor, en un breve libro, en fin de esta segunda parte, y no diré más en aquello de lo que contiene la primera de sus 9 tablas o partes de aquella tierra septentrional, que me parece hace al propósito de mi historia para probar que los antiguos que dijeron que no era habitada la tierra debajo de los polos, se engañaron en decirlo, pues se ve lo contrario. Muy sorprendido con que en lugares tan fríos haya gente, Gonzalo Fernández de Oviedo aprende leyendo a Olao que, y esto es otra cita de Gonzalo Fernández de Oviedo, que es una cita de Olao Magno, a 4 grados de la otra parte del polo pone una provincia que se llama Gruntlandia. Gruntlandia. Descubre Gonzalo Fernández de Oviedo que existe Estocolmo, aunque parece que la confunde con Uppsala. Y dice Gonzalo Fernández de Oviedo: hay otros edificios y poblaciones fundadas en el agua, así como la metropolitana y noble ciudad de Upsalense Real Stockholmensi, puesta en torno con arte e industria y con valientes y ricos ciudadanos, y muy fortísima, la cual está puesta en la mar Océana, en el reino de Suecia o de Godos, como más largamente parece por la nueva geografía del docto e moderno autor Olao Goto, natural de aquellas partes. Claro, para él Estocolmo es todo un descubrimiento moderno, porque nunca había oído hablar de esta ciudad, como los periodistas, que yo recuerdo una periodista que dando una noticia sobre, no lo sé, sobre Hisarlik o sobre alguna exposición del oro de Troya, decía que se había descubierto recientemente, yo no soy tan viejo como para que este telediario sea contemporáneo de Schliemann, decía que recientemente se había descubierto que la epopeya homérica no era del todo leyenda y que tenía una base arqueológica. Claro, lo había descubierto recientemente ella, la presentadora del telediario, pero evidentemente la gente culta lo sabe desde hace mucho tiempo. Bueno, pues naturalmente para Gonzalo Fernández de Oviedo, que es todo lo culto que se puede ser en su tiempo, que le hablen de Estocolmo es un descubrimiento moderno, modernísimo. Pero ahí estaba, todo el tiempo, y pertenecía a la cristiandad. Él nunca había oído hablar de esa ciudad, pero ahí estaba. Y no solo pertenecía a la cristiandad, sino incluso a la misma estirpe monárquica, a la misma estirpe monárquica que según Gonzalo Fernández de Oviedo gobierna España, porque no se calla que, esto dice Gonzalo Fernández de Oviedo, hasta el presente tiempo dura en la Casa Real de Castilla la sucesión gótica y señorío de aquellos godos, pues que la cesárea majestad y sus predecesores penden de aquella prosapia, y permanece y durará muchos siglos en sus sucesores y descendientes a gloria y servicio de Dios, y para aumento y favor de la cristiana religión, como lo vemos efectuar en virtud y prudencia de nuestros príncipes pasados y presentes. Si entendemos por godos a los pueblos germánicos que invadieron Europa en general, tendremos que decir que aquellos godos fueron los primeros en evangelizar Groenlandia y por lo tanto América, aunque lo que Fernández de Oviedo aprende de Olao Magno, Olavo también, pero bueno, la forma italiana es Olao Magno o Goto, como lo llama él lo llama Olao Goto, tiende a lo fabuloso,
a pesar de que Groenlandia había dejado de tener la sede episcopal de Gardar en fecha, no confundir con la sede episcopal de Galdar, también vamos, no confundir con la tierra de Galdar, también vamos a hablar de las Canarias. Bueno, lo castellanizo y digo Gardar, con ese acento y con una D española. Groenlandia había dejado de tener la sede episcopal de Gardar en fecha tan reciente para Fernández de Oviedo y Olao Magno como 1519. 1519, fecha del nombramiento de su último obispo, el danés Vincentius Peterson Campe, que no llegó a tomar posesión. Y nunca se perdió la comunicación entre Gardar y Escandinavia, la metrópoli escandinava, el reino de Dinamarca. Simplemente, si eso, se espació mucho, casi decuplicando lo que tardaba el galeón de Manila. Por ejemplo, Lawrence M. Larson, en el artículo de Church in North America, Greenland, in the Middle Ages, la Iglesia en Norteamérica, Groenlandia, en la Edad Media, artículo publicado en The Catholic Historical Review, en la revista histórica católica en 1919, del que me estoy sirviendo ampliamente en esta disertación, da cuenta de que en 1308 el obispo Arne de Bergen envió una carta al obispo de Groenlandia en el que le daba como una noticia reciente la muerte del rey Eric, que había fallecido 9 años antes. Este es el resumen que Fernández de Oviedo hace de las noticias sobre tierras cercanas al polo dadas por Olao Magno y que, desde luego, prueban una comunicación bastante espaciada. Dice Fernández de Oviedo: esta tierra Grundlandia es fuera de dicha isla y está 4 grados adelante o de la otra parte del polo ártico, la cual quieren decir que se va a juntar con la tierra del Labrador y de los Bacallaos. La tierra del Labrador existe, la de los Bacallaos al final no, pero se conocía perfectamente la América continental, la península del Labrador, y de los Bacallaos, según dicen los pilotos de aquellas partes. Y el reverendísimo arzobispo upsalense confirma haberlo así oído decir, y que esa tierra de Grundlandia va después enarcándose, subiendo a la parte oriental, y se junta con la Europa, lo que no ocurre. Groenlandia es una isla. O sea, lo que ha oído decir está mal, es incorrecto. Este nombre Grundlandia quiere decir... Claro, este es el error que lleva a tantos, entre otros a López Medel, a considerar que Groenlandia está muy bien y que es un descubrimiento de los pueblos septentrionales en la Edad Media, sí, muy bien, pero que sigue siendo Europa, que lo que han descubierto es una especie de prolongación de Europa. Pero claro, según avanza la cosmografía, sabemos y debemos decir que no es así, que Groenlandia es América, no es una parte, no es un saliente de Europa, sino que es una isla que geográficamente pertenece a América, con lo cual no tiene ningún sentido la disputa sobre la precedencia o no de Colón. No tiene absolutamente ningún sentido, solo lo tiene con una imagen errónea del mundo, según la cual Groenlandia pertenece a Europa. Bueno, y que esta tierra de Grundlandia va después enarcándose, subiendo a la parte oriental y se junta con la Europa. Este nombre, Grundlandia, quiere decir arenosa tierra. En fin, que no, claro, es como en inglés hemos visto, en el nombre del artículo, Greenland es la tierra verde, que es todo lo contrario a lo que es, porque está cubierta de hielos, a diferencia de Islandia, que es la tierra de hielo, que es muy verde cuando los hielos se derriten. Algunos dicen que esto se debe a un error de los vikingos, que vieron Islandia cubierta de hielo y no sabían que era verde, y cuando vieron Groenlandia cubierta de hielo dijeron, esta vez no nos engañan. Y hay quien dice que es un engaño voluntario de los vikingos, que llamaron tierra verde a algo que no le era en absoluto, supongo que para atraer gente, que como veremos hacía falta atraer gente. El caso es que ni Islandia es siempre tierra de hielo, es muy verde cuando quiere,
y Groenlandia de verde no tiene nada, eso seguro. Bueno, Grundlandia quiere decir arenosa tierra. En fin. Y en la parte que la isla de Islandia, ya estamos en Islandia, en algo más conocido, y en la parte que la isla de Islandia mira a Grundlandia, está un monte altísimo que se llama Huitsark, que quiere decir, por cierto que lo escribe con K, Fernández de Oviedo, a pesar de que castellaniza todo lo que puede, que quiere decir Monte Blanco, en el cual pone este autor un reloj en lo alto con letras de plomo por el cual se gobiernan los que andan por aquella mar y se guardan de los escollos y bajos de Grundlandia, que es mar peligroso mucho. Dejando a un lado al obispo Federico, que según la Kristne Saga fue a evangelizar Groenlandia hacia el año 981, es en 1124 cuando se constituye la sede episcopal de Gardar y el primer obispo, Arnaldur, ordenado por el arzobispo de Lund, comienza a construir en 1126, a su llegada a tan lejana tierra, la Catedral de San Nicolás. Es decir, se tarda bastante en animar a los europeos a evangelizar a los esquimales, o según la terminología moderna y políticamente correcta, no racista, inuits. Igualmente, hoy cuesta mucho que los funcionarios daneses se animen a ir a ese destino. ¿Por qué? Por lo mismo que entonces, porque hace mucho frío y no hay nada. Adán de Bremen, en su utilísima para tantas cuestiones de historia europea antigua, de pueblos perdidos, de pueblos ágrafos, Adán de Bremen, en su genial, en su prodigiosa y nunca suficientemente leída crónica Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum, narra que en 1154 llegaron a Bremen legados septentrionales pidiendo sacerdotes para, entre otros lugares recónditos, Groenlandia. Y aquí no parece darse la mala lectura que lleva a Jurate Statkute de Rosales a fantasear en un manual universitario titulado Los Godos, publicado por la editorial Ariel, con una relación entre los españoles y los pueblos del norte, porque los hispani que van a peregrinar a los santuarios paganos descritos por Adán de Bremen no son tales, sino supani, como resolvió August Ludwig Schulze en su edición de principios del siglo XIX en varios volúmenes de la Crónica de Néstor, aunque muchas ediciones académicas actuales, creo recordar la edición teubneriana, la edición de Teubna, mantienen la mala lectura, que como digo lleva a Satkuté de Rosales a decir que los godos medievales, incluso en tiempos de Alfonso X el Sabio, iban a los santuarios, bueno, no sé si llega a tanto, pero vamos, al menos en tiempo de Adán de Bremen, en el siglo XI, que iban a los santuarios paganos de tierras tan lejanas como hasta Letonia. No eran hispani, eran supani, que es un pueblo documentado en esas tierras. Algo muy parecido ocurre con las Islas Canarias. En 1351, Clemente VI escribe a Bernardo, bueno, ¿qué digo? Escribe, nombra a Bernardo, un carmelita mallorquín, lo nombra obispo de las islas que, dice el texto en latín, vulgarmente se llaman las afortunadas. En el nombramiento aparecen las dos razones que dividen a los defensores y detractores de las conquistas hispánicas, la evangelización y la atracción de lo material, la cristiandad y las riquezas. Honorum quidem copia fertiles ac referte populis, non dum tamen vere fidei salutifera doctrina imbutis. La segunda razón fue, sin duda, la causa fundamental de la expedición de 1366. El ansia de riquezas, de que haya gente a la que gobernar, etc. Pero los bienes materiales de las afortunadas no debieron de resultar demasiado convincentes, ni esa pérdida de interés material arrastró también a la pérdida del interés espiritual. A los caballeros y eclesiásticos mallorquines a los que se invitaba a ir allí, podrían preguntar, podrían
podrían surgirles exactamente las mismas preguntas que les surgían a los caballeros y eclesiásticos germánicos, cuando se les ofrecía a los caballeros mallorquines ir a las Canarias y a los eclesiásticos y guerreros germánicos ir a Groenlandia. ¿Qué hay allí? Y la respuesta sería igual. Mamíferos marinos. Mamíferos marinos y lugareños belicosos. Claro, a lo que la respuesta inmediata, automática, vendría a ser, pues ve tú si eso. Indudablemente, el que en América se pensara al principio que había especias y luego, mucho mejor, se empezara a ver, ya no a imaginarse, sino a saberse, se empezara a ver a los locales con adornos de oro, eso ayudó inmensamente a su evangelización, indiscutiblemente, que no quedó estancada por espacio de más de 100 años como la de Groenlandia o la de las Canarias, donde solo desembarcó la cruz de manos de la corona castellana en 1478, después de esos intentos de la Iglesia por sí y para sí. La cruz llegó con el poder real solo en 1478. Después de algunas incursiones de unos caballeros que sí se habían animado con eso de los mamíferos marinos y que habían intentado hacer esclavos de los lugareños belicosos, pero eso no fue muy lejos hasta que la corona tomó cartas en el asunto con un siglo de diferencia con respecto a la primera evangelización. A la vista de todo esto, el descubrimiento del Nuevo Mundo es algo bastante más que relativo, porque para Colón no era nuevo, sino que pensaba que eran las Indias, y para los que no lo eran ya circulaba desde los primeros cronistas la especie de que no era tan nuevo, como demuestra el Inca Garcilaso en el capítulo titulado «¿Cómo se descubrió el Nuevo Mundo?». «¿Cómo se descubrió el Nuevo Mundo?», de sus comentarios reales de los incas. Dice así el Inca Garcilaso: cerca del año 1484, uno más o menos, un piloto natural de la villa de Huelva, en el condado de Niebla, llamado Alonso Sánchez de Huelva, tenía un navío pequeño con el cual contrataba por la mar y llevaba de España a las Canarias algunas mercaderías que allí se le vendían bien, y de las Canarias cargaba de los frutos de aquellas islas y las llevaba a la isla de la Madera, y de allí se volvía a España cargado de azúcar y conservas. Andando en esta su triangular contratación, atravesando de las Canarias a la isla de la Madera, le dio un temporal tan recio y tempestuoso que no pudiendo resistirle, se dejó llevar de la tormenta y corrió 28 o 29 días sin saber por dónde ni a dónde, porque en todo este tiempo no pudo tomar el altura por el sol ni por el norte. Permanecieron los del navío grandísimo trabajo en la tormenta, porque ni les dejaba comer ni dormir. Al cabo de este largo tiempo se aplacó el viento, y se hallaron cerca de una isla. No se sabe de cierto cuál fue, mas de que se sospecha que fue la que ahora llaman Santo Domingo. Y es de mucha consideración que el viento que con tanta violencia y tormenta llevó aquel navío no pudo ser otro sino el Solano, que llaman Leste, porque la isla de Santo Domingo está al poniente de las Canarias, el cual viento en aquel viaje antes aplaca las tormentas que las levanta. Mas el Señor Todopoderoso, cuando quiere hacer misericordias, saca las más misteriosas y necesarias de causas contrarias, como sacó el agua del pedernal y la vista del ciego del lodo que le puso en los ojos, para que notoriamente se muestren ser obras de la miseración y bondad divina, que también usó de esta su piedad para enviar su evangelio y luz verdadera a todo el nuevo mundo, que tanta necesidad tenía de ella, pues vivían, o por mejor decir, perecían en las tinieblas de la gentilidad e idolatría tan bárbara y bestial como en el discurso de la historia veremos. El piloto saltó en tierra, tomó el altura y escribió por menudo todo lo que vio y lo que le sucedió por la mar a ida y a vuelta, y habiendo tomado agua y leña, se volvió a tiento, sin saber el viaje tampoco a la venida como a la ida, por lo cual gastó más tiempo del que le convenía. Y por la dilación del camino les faltó el agua y el bastimento, de cuya causa
y por el mucho trabajo que a ida y venida habían padecido, empezaron a enfermar y morir de tal manera que de 17 hombres que salieron de España, no llegaron a la tercera más de 5, y entre ellos el piloto Alonso Sánchez de Huelva. Fueron a parar a casa del famoso Cristóbal Colón, genovés, porque supieron que era gran piloto y cosmógrafo y que hacía